Ok, entonces vamos a continuar con la lectura del libro El Champo Monguión, la llegada de los padres verdaderos y la era de los padres verdaderos del libro uno. Y continuamos la lectura. Dice, un mes antes de la boda sagrada, el padre se me apareció en un sueño, me dio una revelación especial de Dios. Prepárate, porque se acerca el día. Más que una propuesta de matrimonio, fue un decreto del cielo. Cuando recibí este decreto, tuve que entregarme completamente. Tuve que vaciarme a mí misma, porque en ese momento no tenía la capacidad propia para hacer frente a semejante asunto tan monumental. Todo lo que podía hacer era rezar constantemente. Respondí mientras mantenía siempre esa revelación en mente, pensando, oh Dios, he estado viviendo de acuerdo con su voluntad. Voy a seguirlo y hacer su voluntad. Sea cual sea su propósito providencial para mí, yo seguiré como usted manda. Yo tenía 17 años y fue en algún momento de febrero. Yo no quería analizar la situación en ese momento porque hice preparativos internos vaciándome a mí misma. Yo solo quería seguir la voluntad de Dios. Yo conozco una historia de la línea de la familia de mi madre que suena como una leyenda. En el clan Cho de mi abuela materna, Jo Won-mo, hay un registro sobre el Maitreya de Ho Han-jung. En 1991, cuando fui con mi padre a Corea del Norte, pregunté si esta estatua de Maitreya realmente existió. Me dijeron que todavía existe en la actualidad. Según esta historia, Jo Han-jung tuvo un sueño en el que el Maitreya Buda le prometió que una princesa del cielo sería enviada a sus descendientes. Yo nací en esa familia de lealtad en conmemoración de la devoción de este antepasado a la nación. Mi abuela nació en ese linaje y mi madre era Demanem, nacida de ella. Por lo tanto, el cielo comenzó a trabajar desde el tiempo de Johan Jong hasta mí. Está todo conectado. De esto podemos aprender una lección. El cielo absolutamente recordará las condiciones que hacemos por él. Por eso, cuando me encontré con el Padre, entendí lo que era esencial para mi misión, ya que nací y crecí en el medio ambiente que Dios había preparado. Yo sabía lo que teníamos que hacer y la misión que yo debía cumplir. La boda sagrada de los padres verdaderos. Después de que Padre verdadero caminó el sendero de sangre, sudor y lágrimas para indemnizar el curso de Jesús, él fue comprometido con la Madre verdadera. Ella era la única hija de la señora Honsune Demonim, quien entregó toda su vida con total dedicación para servir y asistir al Señor de la segunda llegada. El compromiso tuvo lugar en la antigua sede central de la iglesia ubicada en la calle Primera en Chonpadong, Seúl, a las 4 del 27 de marzo de 1960, 1 de marzo por el calendario lunar. 4 días más tarde, el 31 de marzo, el padre decidió oficialmente celebrar la boda sagrada de los padres de Dios y la bendición de tres de sus principales discípulos. 15 días más tarde, el 11 de abril de 1960, 16 de marzo por el calendario lunar, a las 10 de la mañana, en la antigua sede central, se celebró la histórica boda sagrada de los padres verdaderos. Más de 700 miembros estuvieron presentes, elegidos de todas las iglesias en Corea. Hubo dos ceremonias. La primera fue la ceremonia para restaurar a los padres a través de indemnización y la segunda celebrada inmediatamente después de la primera fue la ceremonia de los padres de gloria. La madre y yo fuimos bendecidos en matrimonio en 1960, 14 años después de la liberación de Corea. ¿Por qué 14 años? Los antepasados de la humanidad cayeron en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento. Por lo tanto, basado en el principio de la restauración por indemnización, tardó un periodo de 14 años lleno de persecución para que yo eche mis raíces en Corea y construya un altar llamado Iglesia de Unificación. Todo esto fue para erigir a la Madre verdadera.
Tuve que hacerlo, incluso mientras luchábamos en contra de la oposición del cristianismo y la República de Corea. Con el establecimiento de la Madre Verdadera, Dios finalmente pudo venir a la tierra. Para erigir a la Madre Verdadera, establecí condiciones de indemnización para los problemas de la historia providencial que ocurrieron en los tiempos de Adán, Noé, Abraham y en adelante. Aunque la esfera cultural cristiana se hizo cargo y se ocupó de todas esas cuestiones, entre ellas el establecimiento de una nación y un pueblo que representase a Israel, que estaba preparado para recibirme, cuando el cristianismo se volvió en contra mí, era como si el fundamento espiritual que se había restaurado por indemnización por 2000 años se derrumbase. Por lo tanto, cuando elegí a la Madre Verdadera, 14 años después de Dios, que Dios me llamó, yo estaba en la misma situación cuando Jesús murió en la cruz. En otras palabras, la República de Corea estaba en la misma posición que Israel. Del mismo modo, el cristianismo estaba en la misma posición que el judaísmo, y yo y la Iglesia de Unificación estuvimos en la misma posición que Jesús y la Iglesia cristiana primitiva. Puesto que Jesús llevó la cruz por causa de la persecución de la nación de Israel y el judaísmo, nosotros también tuvimos que luchar en la misma situación y ganar y ganar. Tuvimos que restaurarlo a través de indemnización. El día antes de ir al lugar de la boda, tuve que ir a la comisaría y escribir una declaración jurada. En numerosas ocasiones algunos traidores hicieron acusaciones en mi contra. Al igual que los 12 discípulos de Jesús lo traicionaron, 12 miembros fieles de la iglesia se unieron contra mí. Personas quienes habían estado del lado de la iglesia de unificación comenzaron a oponerse a mí. Otras iglesias se me opusieron y la nación se me opuso. Así como en la nación de Israel, los líderes del judaísmo y Judas Iscariotes se unieron y mataron a Jesús. Yo estaba siendo conducido hacia un destino similar. Esa fecha fue en marzo de 1960 por el calendario lunar. Ese momento marcó el pico más alto de la oposición. Me paré en la línea divisoria entre moverme un paso adelante o un paso atrás, entre la vida y la muerte, entre el hecho de comenzar de cero de nuevo en estas circunstancias. Me arreglé para atraer un nuevo resultado histórico. En ese día, Dios hizo la mayor proclamación de la historia humana, la proclamación de que se extendería la fortuna celestial al mundo. Fue el día histórico del cual Jesús habló, el día de dar la bienvenida a la novia. Era el día de la boda sagrada de los padres verdaderos. A partir de ese momento, pude ir a la ofensiva y dar los primeros pasos. Finalmente, pude comenzar a resolver los problemas a los que nos enfrentábamos y rápidamente moverme adelante centrado en Dios. En el camino de la restauración por indemnización, debemos seguir una ley o fórmula, la de hacer ciertas condiciones requeridas. Alrededor del tiempo en que la boda sagrada tomaría lugar, algunos miembros de la Iglesia de Unificación abandonaron la iglesia. 12 personas que una vez habían sido miembros de la iglesia empezaron a oponerse. Al igual que los 12 discípulos de Jesús se le opusieron. De hecho, tuve que pasar por algo así. La nación se me opuso, el cristianismo se me opuso y los miembros que habían abandonado la iglesia de unificación se me opusieron. Esos tres grupos estaban unidos en una misma oposición. Desde el punto de vista de Satanás, la nación representaba la etapa de formación, el cristianismo representaba la etapa de crecimiento y los miembros que se fueron de la iglesia representaban la etapa de perfección. Así comenzó el ataque. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Como ven, estamos ya, creo que, leyendo cosas que relativamente ya lo sabíamos por causa de la biografía y por supuesto de la antología de nuestra madre verdadera, de la antología y también pues de las memorias de la madre, ¿verdad? Son detallitos, no obstante, creo que podemos reflexionar muy bien lo que esto significa, ¿no? Para nosotros. Y bueno, en primer lugar, tomando en cuenta que era un día muy particular, ¿no? Y sabemos que el padre recibió la fecha y no, pero no, nada más. No sabía, nadie sabía quién, solo sabían cuándo y todo se estaba preparando, pero no sabían quién, ¿no?
Entonces, hermanos y hermanas, este es el llamado del cielo, ¿no? Que requiere vaciarse completamente, como nos lo explica la madre. La madre verdadera tenía 17 años y no actuó desde un razonamiento o emoción humana, sino que desde la obediencia total al decreto divino, su disposición a vaciarse del todo, de todo deseo personal, ¿no? Revela un estándar de corazón filial que el cielo espera también de nosotros, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por supuesto, la providencia avanza a través de la fe y el sacrificio. El camino de la boda, ¿no? Sagrada no fue un evento de una cuestión solamente de dos personas que se casan, ¿no? Sino una restauración cósmica, logrado tras condiciones de dolor, ¿no? De oposición, de persecución. La victoria de ese día fue la victoria del cielo sobre miles de años de historia frustrada para Dios. Entonces, recuerda que Dios no se olvida de las condiciones de lealtad y devoción. La madre también, en este fondo que nos enseña, ¿no? Que cada acto sincero, cada lágrima ofrecida con amor y fe es reconocida por el cielo. Ninguna devoción es en vano, es sobre todo en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces Dios conecta las generaciones para cumplir su voluntad. En fin, familia, eh, creo que Dios nos está invitando a renovar la obediencia filial, ¿no? En este mundo lleno de distracciones y razonamientos humanos, ¿no? Él nos está pidiendo que podamos aprender de nuestra madre, ¿no? A vaciarnos de los pensamientos propios y a llenarnos de la voluntad de Dios. Entonces, veamos qué Dios nos dice, ¿no? Estamos dispuestos, ¿no? A seguir ese llamado, aunque a veces no entendamos completamente, podemos confiar en que cada paso, ¿no? Con fe construye la base, ¿no? De la providencia con nuestras vidas, con nuestra familia. ¿No? En fin, así que creo que es igual un decreto del cielo, ¿no? Que llegó de la madre, por supuesto. Y la clave no es analizar con temor, sino responder, sí, Padre, hágase tu voluntad. Estas son las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? Desde hace 2000 años, pues. En fin, familia, quiero invitarles a compartir, ¿no? Su, su visión, su sentimiento con respecto a esto que estamos aprendiendo, algo personal, algo familiar, algo como comunidad, como Mesías tribal, ¿no? Y cómo podemos aplicar todo esto, cómo podemos vivir en ese corazón y ver si es que realmente estamos construyendo esa misma devoción. Bueno, hasta aquí mi reflexión. El micrófono es suyo. Adelante, por favor. Yo quería decir algo.